Estamos en un nuevo capítulo de estos diálogos limerinos, aquí en Barraza, en el corazón de Barraza, en el restaurante Cabildo Abierto. Y en esta ocasión estamos con Wilfredo Castro. No lo voy a presentar como periodista, ni como poeta, ni como narrador, ni como editor, sino todas las anteriores. Y más todavía, porque Wilfredo, tú tienes bienvenido primero. Hola, gracias. Hoy trabajas como recepcionista de un hotel en la noche. Solo los fines de semana. Solo los fines de semana, eso es importantísimo. Locutor radial, vendedor de publicidad, fotógrafo, periodista de diario, de web, de radio, bueno, un montón de cosas más. Esta cantidad de oficios y de distintos mundos que están en tu día a día, ¿son a estas alturas un beneficio para tu escritura o una traba? Es un beneficio, claramente, porque uno está inserto en esta dinámica cambiante, continua, con personajes muy, muy potentes, la calle siempre, uno viene y va, entonces está siempre, y uno anda mirando siempre con esa intención de captar alguna cosa distinta, novedosa, y por eso anda la cámara siempre conmigo, y la grabadora, y el ojo atento, porque a veces me encuentro con noticias, cosas curiosas, y evidentemente personajes, situaciones que uno a partir de la dinámica en la que esté inserto, puede ser el poeta, el narrador, el cronista, el fotógrafo, mira y capta el momento en forma exagerada o, bueno, ahí depende de la dinámica en que uno Pero lo te aborde. pasa que de repente frente a un mismo hecho puedes desdoblarte o incluso hacerte 3 o 4 tú, escribiendo la crónica, haciendo el cuento sobre eso, sacando las fotos, o priorizas a uno de esos Wilfredos. Yo creo que en el tema poético hay un solo Wilfredo que es el Wilfredo tal vez sensiblero a veces también incluso. ¿Sí? O sea, el que hay que estarlo conteniendo porque es como demasiado a veces dulzón, entonces hay que ponerle freno. Pero ese es el poeta, en cambio las otras temáticas están como más juntas, eso de ser el fotógrafo, la cosa curiosa, la cosa a veces un poco dura, y el cuentista es también un poco más analítico, más frío, y el cronista es vehemente, ácido, visceral. El poeta tiene una mirada distinta, muy emotiva. Y a ti ese poeta, mirándote en tercera persona, si desde fuera, ¿es de tu gusto ese poeta? Hay momentos en que sí, hay momentos en que yo siento que he dado en el clavo, que he logrado algo que no digo valga la pena, pero que de alguna forma justificaría este mísero paso que uno da por el mundo literario. Y en las crónicas también yo siento a veces que las crónicas quieren lograr un efecto inmediato, y a veces resultan, pero entonces algunas crónicas mías ha sido un aporte para cambiar alguna cosilla por ahí. Pues, por ejemplo, a ver, por ejemplo, una crónica que salió con respecto a la Feria del Libro de Santiago, la Feria del Bicentenario, salió una crónica donde yo me reía así de manera muy poco elegante, tal vez, o muy poco caballerosa, de las personas que habían hecho las bases de un concurso muy, muy exagerado, y yo me reía. Entonces, a partir de esa crónica que, según supe por ahí, golpeó bastante y resultó molesta, cambiaron la situación, pues, o sea, ya no hubo que postular, sino simplemente todo el que tenía sus libros inscritos bastaba con que los presentase, ya no había un concurso. ¿Tú de alguna manera criticabas o te hacías parte de una sensación que es como de cierto lugar de la periferia para la región, ¿no? En este centralismo? Claro, es que no podemos evitar el centralismo, somos una nación que ha vivido sus 200 años bajo esa divisa. Nosotros nos quejamos del centralismo de La Serena. En La Serena se quejan del centralismo de Santiago, y acá la gente de las comunas se queja del centralismo de Ovalle. Entonces, claro, uno mira desde la periferia, pero desde la perspectiva en la cual cada uno está, pues, claro. Exacto. Sí. Wilfredo, tú llegaste al periodismo, a la literatura y a los distintos oficios en general de manera autodidacta. ¿Cómo ha sido este camino? Sí. ¿Es más difícil? ¿Es más dinámico también? Es muy dinámico. Pero periodista no, o sea, yo no soy periodista. Sí. Ya, bueno, quiero que aclaremos que porque se va a enojar el gremio. Pillodista. Pillodista. Al lado de los escuelados que tú hablas por ahí, ¿no? Exacto, claro. Aquellos que van a la universidad, aquellos que estudian 4 o 5 años, ni siquiera sé cuántos años estudian, me imagino 4 o 5, hacen una tesis y van a escribir a un diario porque, bueno, les han enseñado la técnica del periodismo. Yo soy un autodidacta, no he desarrollado técnicas, no me han enseñado técnicas, yo he ido aprendiendo
en base a las lecturas, el autodidactismo que tú haces mención. Y yo me siento cómodo en esta dinámica de escribir sobre hechos cotidianos, sobre hechos especiales que yo percibo, pero me siento muy cómodo. Es una gran ventaja para mí esto de estar inserto en esta dinámica de radio, el diario, publicidad no mucha, pero hay algo se vende. Sí, primero tú entras a trabajar en la radio y después empiezas a ser locutor, luego comentarista, luego tienes tu programa. Yo ingreso a la radio producto de la literatura, precisamente. Ya. Habíamos hecho antes con el Círculo de Escritores de Ovalle, hace muchos años. Uno de los fundadores. Claro, uno de los socios fundadores. Era muy joven yo todavía, en ese tiempo. ¿E indocumentado? Todavía. E indocumentado. Y tuvimos un programa, El Rincón de los Poetas o algo así que se llamaba. Y siempre estaba la necesidad de lograr algo a través de la radio. Y se dio precisamente que en la Radio Nuevo Mundo se dio la opción de hacer este programa de 4 horas semanales. Yeah. Comenzamos con 4 horas con mi amiga Yani Morales, hablando de literatura, libros, autores. Y de ahí, bajo esa dinámica, después Yani por diversas razones tuvo que dejar el programa, pero yo continué y ya va a cumplir 3 años. Entonces, a partir de esa dinámica de hablar de libros, y viendo que a lo mejor no lo hacía tan mal, me sentía cómodo, me fueron dando más espacio. Entonces, de ahí a que yo saltara a un programa de noticias y comentarios, hubo un paso. Hoy día, a ver, ¿cuál es tu día así habitual? En radio. En radio y en los demás oficios. ¿Cómo lo haces cómo te desdoblas? Bueno, en la radio estoy todos los días en la mañana leyendo y comentando noticias, ¿sabes? Bajo una perspectiva personal donde yo comento y muchas veces me tiro a la piscina sin saber nadar mucho. ¿Ya? En las noches, el lunes hay un programa que se llama Mundo Clásico, donde pinceladas de la música clásica, los grandes maestros. Martes y jueves, Letrador Nocturno, que es un programa de literatura que va a cumplir 3 años. Y el sábado, toda la mañana, un programa misceláneo con entrevistas, invitados, noticias y ese tipo de cosas. Pero tú además andas con tu cámara, vas a reportear. Eso sí, fotos. Claro, eso surgió porque como uno anda permanentemente en la calle, se encuentra con hechos eventualmente noticiosos. Entonces hay que tomar una foto porque es para un diario electrónico. Entonces, claro, y luego hay que explicar o contar lo que uno vio en esa foto. Y ahí sirve lo que uno ha leído, pues, el redactar, no sé si bajo los parámetros del qué, cuándo, dónde y cómo que deben manejar los periodistas, supongo. Bueno, por lo menos conoces la 5W. Claro. Te falta el porqué. Claro, exacto. Eso prueba que yo no tengo estudios. Entonces, hay que contar eso, pues, y bajo esa dinámica. Y lo otro, para el diario yo soy una especie de vendedor de publicidad, que tampoco soy un tipo que bruto, ¿cómo vende publicidad este tipo? Pero se da eso. Pues, y bueno, y los fines de semana recepcionista nocturno en un hotel. Pues, entonces, bueno, y eso en la poesía, en los cuentos, de alguna manera también va fijando ciertos personajes, hay un habla, consciente o inconscientemente de todos esos mundos tú los vas recogiendo elementos para llevarlos a la literatura, ¿no? Evidentemente, uno se alimenta de lo que mira, de lo que escucha, de lo que imagina, de lo que tergiversa. Entonces, a partir de eso, está pintado todo para cuentos en el hotel, cuentos de la calle. ¿Hay cuentos en el hotel? Ahí tengo un par que están trabajando, dando vuelta todavía hasta que lo tengo más o menos armado, va al papel y a veces se me escapa porque uno, tú lo sabes, uno empieza con una idea y a veces el personaje cobra vida y... Sí, me gustaría, Wilfredo, pedirte si leyeras el comienzo de este cuento. Tú lo tienes ahí. El comienzo de un cuento que se llama Secreto Profesional, que precisamente es el que da título a este libro, que se llama Secreto Profesional, Cuentos y Relatos, para pensar un poco en esto del periodista que está detrás y del habla, y bueno, ahí vamos a comentar un poco. Ya, tú me dices, ¿hasta dónde? Te diría que hasta no ve que uno también tiene su moral. Acuérdate de esa frase y ahí paras. Ya, secreto profesional. Le voy a responder lo mismo que le contesté al fiscal, dijo a media voz el fornido hombre de uniforme azul, forzando un tono de misterio y complicidad. La vi llegar al parque. No la reconocí. No supe qué era ella hasta ahora. ¿Qué quiere? Uno no tiene tiempo de ver televisión o de leer los diarios. Yo debo estar atento a mi trabajo. ¿Sabe usted la cantidad de personas que vienen por aquí? Si viera las locuras que se les ocurren a las muchachas en cuanto se toman unos tragos. Si le contara, se le caería el pelo de puro espanto.
Si hasta muchachas de clase alta que se ven muy señoritas y finas se transforman en unas locas resueltas. Si yo le contara lo que mis ojos, esto que se han de comer los gusanos, han visto por aquí. Sí, ya sé que no le interesa. Usted quiere saber más datos de ella, de la dama del abrigo negro. Que si la noté triste. La verdad no me fijé bien. ¿Cómo iba a mirarle los ojos si llevaba el abrigo abierto y lucía un escote que le llegaba al ombligo? No le vi triste el rostro. ¿Qué quiere que le diga? Uno se pone tonto ante un cuerpo tan lindo. Si estaba con trago. Sí, aquí eso es lo habitual. Si yo le contara. He visto niñitas de 12 años borrachas como una cuba, acompañadas de algunos vejestorios. Lo más que puedo hacer es pasearme por allí, tosiendo, a ver si les da vergüenza a los viejos verdes, y se largan. Pero ni así. La mayoría de las veces me ofrecen algún billete para que me haga el leso. A veces acepto, otras no. ¿No ve que uno también tiene su moral? Bueno, en ese poema, perdón, en ese cuento, me llama la atención que está mencionado el tema de la muerte, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, es una situación que después nos vamos a enterar de qué se trata, de qué es testigo este protagonista, pero siempre de una perspectiva antisolemne, ¿no? Está la jerga local, el habla coloquial. Hay una especie de ironía también en el cuento con este personaje. Y hay algo también que uno puede pensar que es el personaje que nace de escuchar también un habla, un habla de un tipo común y corriente, que en este caso es el cuidador, ¿no? de este parque donde ocurrió este suceso. ¿Cómo nace ese cuento y qué conciencia tienes tú también de esto, de que la muerte aparece de esa manera antisolemne o no? A ver, este cuento nace precisamente de una lectura de un diario, no recuerdo, hace mucho tiempo, es uno de los primeros cuentos que escribí, respecto de un guardia que había vivido una situación lejanamente similar, entonces había que insertar ese guardia dentro de un contexto. Incluso este cuento, cuando nació, no existía el fiscal, existía el sistema antiguo, entonces hubo que hacer la actualización y poner el tema del fiscal. Entonces a partir de ahí nace y bueno, y tiene que ver con esa cosa coloquial, con esa cosa de quitarle eso de solemne, como dices tú, a la literatura, que yo creo no ha hecho más que alejarla del común de las personas, porque da la impresión de que la literatura siempre ha de ser esa cosa solemne de smoking, de cosa elegante, cosas finas, para gente siempre muy, muy chic. Y resulta que la literatura tiene pies de barro también, pues entonces yo me meto a ese barro y a veces ese barro está sucio y salgo un poco maloliente, pero salgo con algo que a veces el lenguaje no es lo más pulcro, en el sentido de ser purista, pero es un lenguaje vivo, es un lenguaje coloquial que todo el mundo entiende. Igual trato de mantener el equilibrio, tampoco soy de aquellos que como criollistas que repiten el habla o la usanza o la jerga de la gente de campo hasta el exceso. No. Pero tú estás hablando, por ejemplo, de algunos acercamientos que podrían ser más parrianos, de bajar. Claro, me gusta mucho Parra por esa ironía, por ese desenfado que tiene, y que los dioses bajaron del Olimpo, entonces los escritores lo siguieron atrás, porque si bajaron los dioses, los escritores que son otros dioses, con D así chiquitita, también bajaron, lo siguieron. Entonces yo creo que los escritores necesitamos insertarnos dentro de esta dinámica viva, de meternos al barro y no estar desde nuestra torre así mirando el mundo con ojo avisor, con ojo solemne, porque eso no es meterse en la vida y eso es estar lejano. Pues. Y mencionabas a Parra, ¿qué otros autores han sido para ti marcadores? A ver, yo recuerdo muy bien los primeros poemas que leí. Debo haber tenido unos 12 años, 10, 12 años. Lo leí en un libro grueso, el más grueso que yo había visto en mi vida, obras, no sé si completa o no, de Pablo Neruda, encerrado en un closet allá en Chuquicamata, unos closets enormes. Y decía, era el poema número 1 de Pablo Neruda. Yo nunca había leído algo, nunca me sorprendió mucho eso de que hablar de muslos, las rosas del pubis, y yo no podía creer. Yo tenía otra idea de lo que era la poesía, una cosa así solemne, una cosa realmente sin esas cosas de hablar de sexo, de los órganos genitales, qué sé yo, de las rosas del pubis. Y me llamó mucho la atención, me asombró mucho ese texto y quedó marcado para siempre. Entonces yo dije, aquí hay otra cosa que es distinta a lo que yo pensaba.
claro, era un niño, pues, evidentemente era todo muy distinto a lo que yo pensaba siendo un niño, y es lo que pasa ahora siempre con los niños. Y a partir de ahí, bueno, Neruda se convirtió en un referente y yo me declaro nerudiano, cosa que llama mucho la atención en otros países, porque nerudiano, mistraliano, rockiano, etcétera, llama mucho la atención en otros países. Y luego me asombra también Mistral, luego me asombra Huidobro, me asombra, y qué bueno que me asombra, entonces era feliz porque yo estaba de asombro en asombro. Díaz Casanueva con Requiem, y Anguita con Venus en en el pudridero, y cosas de sorpresa en sorpresa. Entonces me voy dando cuenta de que hay un mundo enorme en el cual yo, ignorante, me iba a introducir gateando, pero me iba a meter en ese mundo. Y partes con la poesía, antes que con... Claro, parto con el poeta haciendo versos a la novia, a la polola, plagiando, apropiándome de poemas, porque yo creo eso de que la poesía es de quien la usa y no de quien la escribe, y me sirvió de perillas para mi etapa adolescente. Irías a ser muda, que Dios te dio esas manos. ¿Y lo escribiste tú? Sí, lo escribí yo. ¿Ya? Entonces me apropiaba de los poemas de Huidobro. Claro, pero después uno va creciendo un poco y va viendo que es necesario hurgar dentro de sí mismo. ¿sabes? Y surgen los poemas. Mis poemas nacen de algo que me toca profundamente, de un tema sensible. Y tal vez el tema más sensible para mí es el del amor. El amor de pareja, porque claro, muchas formas de pareja. Y a partir de eso yo me siento llamado a escribir poemas de amor. Y porque si Gonzalo Rojas escribe poemas de amor pasados los 90 años, yo que tengo bastante menos que eso, sigo escribiendo poemas poemas de amor, poemas sensuales, poemas eróticos, poemas de esa índole. Y bueno, ahí comencé, pues. Sin embargo, luego vi que no bastaba el terreno poético para decir lo que yo quería. Entonces surge el cuentista. ¿Y eso, más o menos, en qué momento empezaste a escribir cuentos? Yo creo que como al año después de empezar de escribir poemas, porque no bastaba, al menos para mí, pues, debe ser producto de mis limitaciones, no sé, no bastaba el tema poético para decir todo lo que yo quería. Necesitaba otra mirada. Una mirada más distinta, más irónica, más analítica, menos sensibilidad y más no sé, pues tal vez suene arrogante, intelectualidad, a lo mejor no es la palabra más adecuada. Pero el poeta, el cuentista, necesitaba mucho tiempo para corregir, pulir, meses para conseguir 3 páginas, entonces es demasiado lento. Y de ahí surge la necesidad de estar en esta dinámica de los hechos que ocurren, de ser cronista, de cosas que me molestan, de cosas que quiero comentar, que quiero decir. Y surge el cronista, ese que escribe sobrecaliente, enojado, muy visceral, irónico y muy ácido. Muchas veces se me pasa la mano, eso yo mismo me lo autodigo, pero me gusta eso pasar, que se me pase la mano. Y la escribo en caliente y la publico al otro día. O la mando al diario o la mando al blog y ya está. O sea, ya lo dije y que arda Troya. O un fosforito por último, pero que algo arda. Yeah. O sea, tú la concibes así, la crónica, como esa especie de instancia rebelde. O sea, Sí, de hecho sí, pues ese es un poco el objetivo. Y he hablado sobre esta manía de buscar dobles, y yo pienso que atroz que es, porque uno renuncia a su individualidad. Esta crónica de querer cerrar bibliotecas, por ejemplo, allá en la comuna de Montepatria, y a mí tuve muchos días atravesado eso, fui para allá, fui al lugar donde decían a cerrar la biblioteca, las autoridades después echaron, bueno, ellos dicen que jamás tuvo en la mente cerrar la biblioteca, pero yo conversé con la gente del pueblo, fui, y entonces la iban a cerrar. Todas esas cosas que me molestaban mucho y cosas que nos pasan en la vida diaria, cosas con un sentido del humor, no sé si gracioso o no, pero a lo mejor grasoso, que es distinto de gracioso. Pero a ti te interesa ahí la herramienta de la ironía. Sí, en las crónicas. Me gusta mucho porque yo soy así, pues, muchas veces no alcanzo a contener mi boca y se me ocurre la ironía y la digo, y ya está dicha, ya no. Cállate Inés, que por la boca muere el pez, no corre conmigo. Pero ¿ya? Es curioso porque eso en tus poemas, un poco como la visión que tú decías antes, ¿no? Pero la ironía está un poquito más en retirada ahí, en la poesía, ¿o no?
en tu poesía. Sí, en mis poemas sí, la ironía casi no tiene cabida, porque insisto, es más emocional, Ujú, es más íntima, es más, tiene un objetivo tal vez superior, una cosa de emocionar, una cosa ujú, de expresar, de lograr tal vez algo bello. Ahora, ujú, el concepto de bello, claro, es sí. muy relativo, Mm, pero en un sentido de decir que alguien encuentre que mi intención ha sido una cosa hermosa, ujú. algo sólido. Y bueno, trabajo mucho los textos poéticos, me cuesta mucho dar por terminado Ujú. un texto. Bueno, hay uno, por ejemplo, en el que yo creo que está en ese límite porque sí tiene algo de esta ironía, que es el poema Muerte, ¿no? Que me gustaría que leyeras Ah, porque ya, yo sí. creo que ahí sí hay Un un dejo, giro, sí, ¿no? claro. Claro, Veámoslo, es cortito. sí, este poema nace de una cruda realidad, pues, ¿ah? La muerte, o sea, muerte se llama, Ujú, ¿ya? Eh, ocurre todo el tiempo, lamentablemente, disparos. Anoche yo en mi casa, no sé si eran disparos o de estos petardos de fin de año, pero me llamó mucho la atención. Entonces, en muchas ciudades nos enteramos que han habido disparos y disparos que mm, cuestan mm, vidas. Entonces, a partir de eso se me ocurre ujú, esto, que tienes mm, razón, es irónico, uno de mm. los pocos textos, poemas irónicos. Anoche vino la muerte a rozar tu ventana. Incapaz de resistir tu desnudez, acabada de salir de la ducha, entró. Yo la vi desde el fondo del espejo. La vi complacerse en tu piel. Énfasis terso de agua y luz. Precisión de ondulaciones y valles. Vi hacérsele aguas las mandíbulas, las cuencas, el hueso infinito de las sombras. Y la muerte, la muy perra, merced a una bala perdida, se marchó contigo del brazo. Bueno, claro, ahí está eso de la muerte, la muy perra, que de alguna manera es esa muerte que está todo el drama, pero a la vez es ironizando y restando la solemnidad. Y también, claro, yo pensaba en alguno de tus cuentos, por ejemplo, Flores Muertas es en el cementerio, El Chico Lalo también La es la muerte, muerte sí. finalmente de un chico, un presidiario, muy niño. El hombre que sueña que muere, en Salto del Ángel, en fin, ese otro que es cortito, La Oruga de Alicia, también entre También tus termina cuentos. en la muerte. Entonces, pero hay una mirada de la muerte que desde los cuentos, y en este caso, en este poema, es menos dramática, digamos. Claro, mientras uno no vive la muerte, el asunto Claro, tiene una mirada distinta, pero claro, hace un año y medio falleció mi padre, entonces la mirada. cambia un Ajá. poco la mirada, aunque mi padre fue panteonero, entonces yo Ah, desde sí. chiquitito andaba con él en el cementerio. Ah, Entonces ya. para mí la muerte no era esa cosa tan atroz, porque O sea, insisto, ese personaje que está ahí en en el, Flores Muertas, que es es, el panteonero. es mi papá, que yo he de Ya. alguna forma, porque mi padre era así, pues, o sea, eh, muy chispeante, un poco rudo, muy rudo, mejor dicho, Espontáneo. como hombre de campo, minero, arriero, en fin, todo Ajá. ese tipo de cosas, oficios que marcaban su impronta. Sí. Y él fue sepulturero muchos años y Mira. hacía trabajo permanente bueno, evidentemente lo que hacen Sí. eh, claro, y cavar a mano, cavar con pala, no como ahora que llega una retroexcavadora. Mi viejo era un tipo muy Mm, fuerte, un mm, tipo muy rudo, por así decirlo, ujú. y bueno, el panteonero es él, de Ya. alguna forma, Tú, Wilfredo, irreverente. naciste en Chuquicamata Correcto, sí, y así, viviste hasta ¿qué hasta año? los 16 Hasta los años, 16 años. Ah. claro, sí, O sea, que hay también mi ahí enseñanza básica ahí. algún mundo, el mundo de la infancia está remitido a ese Ah, espacio, ¿no? Chuquicamata, claro, pero Chuquicamata no es para mí el lugar épico, no es para mí Ajá, el campamento minero, es para mí mi lugar de juegos. ya. No es una cosa dramática Ujú, Chuquicamata para mí, aunque lo hayan cerrado, sí. aunque me haya quedado entre comillas sin raíces, yo lo percibo como el lugar de los juegos, porque yo fui tardío, igual que mis colegas que escuchaba recién, Ujú, yo jugué a los pistoleros hasta los 15, 16 años y sin ya. problema porque era un niño feliz allá en Ujú. Chuquicamata. Pues, ¿no? Pero curioso que eso no se haya convertido todavía en tema. No sé, que no esté, por ejemplo, en tema de tu escritura. Sí, es curioso, pero yo me he hecho la misma pregunta, ¿por qué Chuquicamata no me inspira desde el punto de Sí. vista literario? Tal vez porque fui muy feliz en Chuquicamata, pues. Tal vez porque fui el Mm, niño que corría cerros,
subía a los trenes metaleros, aplastaba, ponía clavos para cuando pasaba el tren, andaba con las cosas que andan los niños felices. Entonces a lo mejor los momentos felices no son momentos para pensar en términos literarios. Nadie escribe sobre temas, nadie escribe libros, creo yo, ¿no? Cuentos, poemas, cuando está feliz, pues. Uno vive el momento. Cuando llega la tristeza y nos metemos en el pozo y caemos al barro, uno se torna reflexivo y ahí escribe. Pues. ¿Tú crees que en ese sentido sí también la escritura entonces surge de alguna imperfección? Evidentemente, sí. Yo creo que de hecho la tristeza, el dolor, la angustia son minas de oro para el creador. Minas de cobre en ese caso. Claro, minas de cobre, de oro, depende de la mirada que cada cual le dé. Pero Sí. el dolor es Mira, pensemos por ejemplo en tu poema Espejos, en el que sí está esa mirada. Lo voy a leer pedacitos yo, sí. Porque está esa mirada que es sí más dolorosa quizás, por decirlo así. O sea, que esta no es en Chuquicamata, claramente. No, claro, no. Voy a leer unos extractos que son bastante decidores, creo yo. A veces mi paz la devoran oscuros alacranes salidos de mis dedos. Ellos miran mi saliva agria y arremeten disciplinados, metódicos, por los rincones de mi tristeza. Y a pesar de todo yo los amo, son parte de mis mundos. Los veo como golondrinas rastreras, aceitan los engranajes que mueven mis ansias de viento. Más adelante. Mi tristeza y ellos son uno en la tormenta, siguen mis pasos nocturnos, dialogan con mi frío en los días de invierno. A veces los veo colgar de los postes y en los árboles añosos de la plaza. Me guiñan su ojo de perro hervido, yo los saludo con un movimiento calvo, y vienen hacia mí espantando burócratas que dormitan envueltos en traje y corbata. Otro día los hallé saliendo de la hojarasca. Tenían una palidez de incienso y el corazón cercado por guijarros. Los tomé con mis manos, los guardé en mi mochila de sonámbulo. Olían a tabaco y tintas, y en su rostro insomne había picotazos de palomas y buitres. Es una sensación más agria, ¿no? La que hay acá de hecho es ellos miran mi saliva agria y arremeten disciplinados, metódicos. La paz devorada por estos oscuros instancias que están circulando por ahí. ¿Cómo surge este poema? ¿Ese poema? Bueno, evidentemente está en un pozo, ¿verdad? Pero los pozos de triste no me duran mucho. ¿Eh? Yo no soy un tipo que se hunde en la tristeza y está ahí semanas y días. No, a veces me dura horas. Entonces fue un momento de aprovechar esa cosa angustiosa. Y qué bueno que estaba angustiado, porque hay momentos en que uno necesita de esa angustia para verter, para sacar cosas. Y partió no recuerdo en el tiempo exactamente dónde, ni cuándo, ni cómo, sino fue una cosa que estaba dando vueltas y en algún momento, tal vez por influjo lunar, no lo sé, estaba tristón y en lugar de sumirme en una cosa así de desconsuelo, me largo a escribir. Si estoy enojado, hay cuentos que empiezo de manera muy dura, no sé, y empleo palabrotas y las pongo y es una catarsis. Después, cuando ya pasa este bajón, ya sea patético o esta cosa furibunda, bueno, hay que empezar a podar, pues, a pulir, a contener esa emoción, a contener esa rabia y a encauzarla. No dejar que las emociones te arrastren, porque si te arrastran las emociones, estás sonado. Pues, sí, tú hablabas eso, que es importante contener la emoción, y en ese sentido es como una especie de las máximas así importantes, por ejemplo, para el cuento, ¿no? Que esa espontaneidad controlada que algunos mencionan, pero que en un cuento de alguna manera es mucho mejor lo que no se dice que lo que se dice, o es más significativo lo que no se dice que lo que se dice. Tú tienes esa conciencia así de pulir, entonces Claro, porque a veces uno intenta lograr, uno quiere, hay cuentos míos donde yo juego con el lector, que es un viejo recurso, lo llevo para un lado, le insinúo un final y al final resulta otro. Es un poco jugar, y ahí es analizarlo y pensarlo largamente, y por eso me demoro tanto. Y voy y le doy vueltas y lo miro y lo escribo y lo reescribo y es una cosa, pero sí, que es casi angustiante, porque tú no vayas en qué momento acabar con ese cuento. Sin embargo, en algún momento alguien te musita algo, las musas, no sé, pues esa revelación que se produce en todo instante creativo, que te dice, ya, aquí está. Entonces, es un poco eso. En tu libro de poesía, Hojas, tú tienes dos epígrafes que, bueno, uno es de Walt Whitman y el otro es de Monterroso, que me llama la atención porque Monterroso de alguna manera es un autor
que juega permanentemente con esa ironía y es un autor muy antisolemne también. Y tú, la cita que pones de él es: todo arte es poesía o no es arte. Es también una sentencia así, que también parece un poco como no dicho tan en serio, ¿no? Claro, O sí. Es que Monterroso lo dice cosas, dice bromas muy en serio. Sí, Entonces, esa es cosa. un serio bromista. Claro. Entonces que le quita la solemnidad, pues, ¿ah? Ajá. Ahora, todo arte es poesía o no es arte, yo creo que también se aproxima mucho, porque todo arte, todo, estamos hablando de la pintura, la fotografía, yo siento que todo arte debe culminar, debe condensar, debe concentrar y lograr un punto de poesía. Todo arte, la música, todos. Y a partir de eso yo considero que es cierto lo que dice Monterroso. Pero también dejando una puerta abierta para reírse un poco, para ironizar. Para no tomárselo tan en serio. Claro, porque yo creo que es malo tomarse todo esto tan en serio, porque te convierte en un tipo solemne, en un tipo demasiado acartonado, en un tipo casi arrogante, y la verdad es que yo creo que los artistas en general necesitan dosis de vida permanente, de vida diaria, de contacto con la comunidad, con las cosas que pasan todos los días, y no estar en su torre mirando: yo soy artista. Wilfredo, por último, ya se nos está acabando el tiempo. Tú tienes este libro recién salido, me parece, del horno, ¿no? Fue ya en la Feria del Libro de este año. Bueno, muy, muy reciente, ¿Sí? Que se llama Mira.das. Sí. Que está precisamente aquí dos de tus facetas, que es la del fotógrafo y la del cronista. Cuéntame solo un poquito de este tema para terminar, porque me parece que de alguna manera redondea todo esto que hemos hablado de los distintos Wilfredos que hay en tu creación. El Wilfredo que anda con la cámara casi enfermizo y anda tomando fotos todo el tiempo, y entre tantas fotos que uno toma a veces logra la mirada precisa. Y yo hablo un poco en el libro de escribir el poema Luz. Tal vez suene como exagerado. Dice: contemplar las maravillas de la luz e intentar escribir el poema Imagen. He ahí el desafío. Entonces no bastaba con tomar esta foto, porque las fotos tienen múltiples miradas, ¿ah? Cada cual la mira y ve una cosa distinta. Entonces yo a partir de eso tomo la fotografía, pero dirijo la mirada. Quiero que el público vea lo que yo estoy viendo. Y a partir de esa acción me parece que más o menos, a veces doy en el clavo, ¿sí? Más o menos, porque tampoco uno no tiene formas de corroborarlo, pero yo me siento cómodo con este libro. No es tan... Hay fotos que a lo mejor tal vez no debieran estar, pero en fin, hay fotos curiosas, un camión cargando ataúdes, me parece muy curioso, la Virgen María al lado de una paloma y yo le pongo blancas palomas, además juego con la ironía, con el lenguaje. Digamos que es un libro de crónica fotográfica. Claro, eso es. Pues hay unas fotografías de mi autoría y que busco dirigir para que quien vea mi libro vea un poco lo que yo veo. Es foto guiada, por así decirlo. ¿No? El último texto que... estoy ahora haciendo un libro de cuentos. No sé si lo voy a tener listo. Se llama Primera Vez. Bueno, es un título tentativo. Primera vez en la cárcel, primera vez, no sé, distintas primeras veces, o primeras veces, no sé, a lo mejor no va a resultar todo completo de primeras veces, pero no será la última vez. No será la última vez, exacto. Bueno, Wilfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos diálogos y suerte con esas primeras y últimas veces, que no serán las últimas veces. Gracias. Muchas gracias. Gracias.